להיות חברתי ומדיני גמור. שנת הריבונות ביהודה ושומרון. Esto es Ben Ashugot, un podcast para leer entre líneas. El 7 de octubre de 2023, Israel recibió un respaldo internacional sin precedentes para cambiar la realidad de Gaza y destruir a Hamás. Un año y 4 meses después, 16 meses después, Israel se encuentra casi aislada, con sanciones impuestas incluso por algunos de sus aliados. La pregunta que nos vamos a hacer hoy es ¿cómo perdió Israel ese apoyo? ¿Y qué podemos aprender de esto sobre el frente en el Líbano y sobre lo que podría ocurrir luego en esta región? ¿Cómo estás, Mati? ¿Todo bien vos, Johnny? Bien, a ver, la pregunta que nos hacemos hoy es una pregunta muy interesante. Porque es verdad, el 7 de octubre nosotros teníamos, y a partir del 7 de octubre, tuvimos líderes mundiales, líder tras líder, llegando a Israel, mostrando solidaridad con Israel. Y mostrando solidaridad con lo que Israel tenía que hacer respecto de esto. Y hoy vemos que hasta los aliados que pensábamos que eran nuestros máximos aliados, se perdieron. Así es, una realidad bastante difícil. También quiero referirme a algo de cómo lo ve el público israelí, o gran mayoría del público israelí, que se escucha mucho la frase de no importa lo que ya hagamos porque el mundo igual nos odia. Esta idea de que el mundo ya igual te soltó la mano. Entonces, lo que pensamos junto con Johnny para este capítulo es poder analizar cómo fue este proceso en donde el mundo te soltó la mano. Y preguntar primero, ¿es real que el mundo nos soltó la mano? La primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué pasó desde el 7 de octubre hasta marzo 2025 para entender qué pasó en este proceso? A ver, la gente que entiende habla de una especie de reloj de legitimidad. Y decían que el 7 de octubre este reloj, en el Ministerio de Relaciones Exteriores particularmente, estaba en verde brillante. Todos estaban apoyando a Israel, que tenga que hacer lo que tenga que hacer para también cambiar la realidad de Gaza y también traer a los secuestrados de vuelta. Hay una realidad. Estamos hablando del 7 de octubre, el mundo testigo casi en vivo de las masacres de Hamás, de los terroristas de Hamás con sus GoPro, firmando en los kibutzim las masacres cometidas, bueno, los primeros hechos de las violaciones a mujeres, masacres en masa, toda la terrible situación del Festival Nova, jóvenes corriendo. Son imágenes que el mundo occidental liberal se puede identificar. Estamos hablando de jóvenes que fueron a bailar y de repente terminan algunos secuestrados, masacrados, muertos, tirados en el camino, los cuerpos. Son todas imágenes que sacudieron a la gran mayoría del mundo. Claro, ahora, si uno se pone a ver en cómo empezó toda esta situación, de repente uno se encuentra con que, por ejemplo, los funcionarios de Biden no querían hablar de la palabra cese de fuego. No sé si te acordás. Los funcionarios de Biden no decían cese al fuego. Hablaban de una pausa en los combates, pausa humanitaria, pero trataban de no decir el concepto cese al fuego porque entendían que no estaba justificado un cese al fuego en ese momento. Luego, muy fácilmente, eso ya fue cambiando y de hecho, los funcionarios de Biden repetían donde podían la necesidad de un ceasefire, de un cese al fuego. Claramente. Y lo que estamos hablando acá es esta idea de que el mundo se fue impacientando. O sea, el mundo vio primero las masacres cometidas por Hamás en el territorio israelí, pero el mundo tiene memoria corta. Y cuando vieron los ataques aéreos israelíes, la incursión terrestre israelí, empezaron a salir las primeras imágenes desde la Franja de Gaza, el mundo empezó a preguntar, bueno, a ver, estamos viendo mucha fuerza militar israelí desplegada en la Franja de Gaza, y empezó la pregunta de cuál es la estrategia, cuál es el objetivo que tiene Israel. Bueno, Israel dijo claramente, son dos objetivos, destruir a Hamás y traer a los secuestrados. Pero, Johnny, ¿qué te parece a vos? ¿Hubieron algunos cuestionamientos por parte de la comunidad internacional que no terminaban de entender estos objetivos? ¿Dónde se rompió esa alianza? Me parece que a medida que la guerra se fue prolongando y particularmente después de noviembre del 23, tuvimos varios hechos que nos mostraron que no había un objetivo claro en la guerra, que estos dos objetivos que se había puesto Israel eran objetivos completamente contradictorios, ¿no? Traer a los secuestrados y eliminar, estoy citando, eliminar el potencial político y militar de Hamás. El hecho de que, de hecho, voy a poner un paréntesis aquí,
Cuando el 12 de octubre se arma el gobierno de unidad, digamos, donde un gobierno de emergencia, mejor dicho, donde Benny Gantz, que era parte de la oposición, ingresa al gobierno, una de las personas que también se habló de que iba a ingresar en su momento era Lieberman. Pero Lieberman, ¿qué dijo? Dijo, si el objetivo no es eliminar a Hamás y no eliminar el potencial militar y político de Hamás, entonces yo no quiero formar parte. Este comentario de Lieberman, más allá de que podemos juzgarlo o analizarlo si es correcto o no es correcto, lo que demuestra es que en el mundo se empezó a ver que los objetivos no eran claros, no eran concretos, que la guerra se iba prolongando y que no había una estrategia clara de Israel. Las grandes peleas entre Biden y Netanyahu, que conocemos hoy particularmente porque están muy bien documentadas en un libro que se llama War, Guerra, de Bob Woodward, están basadas en que Biden le exige a Netanyahu que tenga una estrategia de salida. El mundo empezó a dudar cuál era el objetivo de Israel para el día después, e Israel se negaba a debatir aquel día después de la Franja de Gaza, aquel día después del 7 de octubre. Y sin entrar en cuestiones de política interna, la administración de Biden creo que empezaba a olfatear que el poder militar desplegado por Israel en la Franja de Gaza no solo respondía a esos objetivos públicamente declarados por Israel, destruir a Hamás y traer a los secuestrados, sino a un interés de supervivencia por parte de Netanyahu de su coalición. En este sentido estamos hablando de que Biden entendía muy bien que hay sectores en la coalición de gobierno actual de Israel, de la derecha, que planteaban que había que eliminar a Hamás, expulsar a los palestinos y crear nuevos asentamientos en la Franja de Gaza. Cuestión que la administración Biden estaba en contra. No sabemos todavía bien claramente cuál es la postura de la administración Trump, pero de esa manera la administración Biden decía, bueno, pero entonces, ¿cuál es el objetivo de Israel el día después, cuando termine con Gaza? ¿Cómo va a salir de la guerra Israel? Y eso no estaba muy claro. Eso no estaba muy claro, tenés razón, Mati. Y acá es donde se empieza a poner todo un poquito más complicado. Porque como bien vos decís, se empezó a entender que la guerra de Gaza servía para prolongar la permanencia en el poder de ciertos sectores. Los comentarios, como bien decís, de reasentar Gaza no ayudaron en ese sentido. Y ahí es donde esta percepción empieza a tener un impacto en la cuestión de los rehenes. ¿En qué sentido? Porque Hamás es el responsable directo de mantener a 251 israelíes, 251 rehenes en la Franja de Gaza. Pero las divisiones dentro del gobierno israelí y la resistencia a ciertos términos de negociación llevaron a que parte de la comunidad internacional también responsabilice a Israel por el estancamiento de las negociaciones. Lo digo mucho más claro. Hubo una idea muy clara de que a Israel no le interesaba recuperar a los secuestrados de manera urgente y que por eso entendía que podía seguir pasando el tiempo, con guerra, sin guerra, pero que podía seguir pasando el tiempo. Y entonces empiezan a ver en Israel un jugador que no está muy claro qué es lo que quiere, y ahí la legitimidad se empieza a erosionar de manera natural dentro de la comunidad internacional. Claro, porque con los ojos de la comunidad internacional uno dice, bueno, estamos viendo lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, está bien, hay un sufrimiento muy grande, están habiendo bajas civiles, sí, bueno, también Israel está luchando contra un grupo terrorista que se esconde en infraestructura civil, pero digamos, el mundo llegaba a cierto punto que justificaba o amparaba las acciones de Israel bajo el argumento de la legítima defensa, de eliminar la amenaza que claramente jamás representaba una amenaza a la seguridad nacional de Israel. Ahora, cuando empiezan a haber estas dudas por parte del gobierno israelí en la mesa de negociación con Hamás, o estas dudas en cuáles son los verdaderos objetivos de la guerra o cuál es el plan para el día después, el mundo le empieza a soltar la mano. Y un caso concreto, y creo que es el caso de la UNRWA. Acá hay que hablar de algo muy particular. La UNRWA, y podemos hacer un capítulo especial de la UNRWA porque hay mucho para hablar, pero es la Organización de las Naciones Unidas que se dedica a la asistencia a la población palestina considerada refugiada en las sucesivas guerras entre Israel y Palestina. Ahora bien, más allá de que la cuestión de refugiado palestino es una cuestión hereditaria y que muchas veces la dirigencia árabe y la dirigencia palestina utiliza este argumento de la cuestión hereditaria como una carta de negociación, porque la población refugiada palestina crece exponencialmente conforme pasan los años,
hay una realidad. Israel ha demostrado efectivamente la participación de miembros de la UNRWA en el ataque del 7 de octubre, eso hay que decirlo. Ha demostrado también efectivamente que las infraestructuras de la UNRWA en la Franja de Gaza se usaban o para esconder misiles o para lanzar ataques contra Israel, lo que transforma una infraestructura civil en un objetivo militar. Y toda esta crítica ha llevado a que países, incluso miembros de la Unión Europea, hayan congelado el financiamiento a la UNRWA. Ahora, ¿cómo puede ser que meses después, no solo que la UNRWA sigue existiendo y sigue funcionando, sino que el financiamiento volvió? ¿Cómo lo analizás vos, Johnny, esto? Bueno, uno de los casos más emblemáticos, por lo menos para mí, para entender esto que estás diciendo, es Italia. Italia está gobernado por Giorgia Meloni, un gobierno que a priori pareciera ser de los gobiernos amigos de Israel. Italia, como Estados Unidos también, por ejemplo, decidieron desfinanciar a la UNRWA y sacarle los fondos. Biden, la administración de Biden, que es una administración que uno podría decir debería ser mucho más amiga de la UNRWA, también decidió desfinanciar a la UNRWA. Sin embargo, los dos gobiernos, si quieren, de ideología opuesta, al ver que no existía una alternativa real, clara en el terreno para administrar la ayuda humanitaria que tenía que entrar a la Franja de Gaza, decidió volver a financiar a la UNRWA, porque no había otra alternativa. Y mira lo que te voy a decir. Déjame hacer un pequeño fast forward. Muchos dicen que el gran problema que tenemos en el día de hoy, que tenemos en Gaza desde, diría yo, más o menos el verano de 2024, es que la UNRWA, desde que la UNRWA dejó de funcionar, que Hamás recibe la ayuda humanitaria y lo que hace es venderla, y con ese dinero que recibe por vender la ayuda humanitaria puede reclutar nuevos soldados, militantes, etc. Ahora, fíjense, si la UNRWA hubiera seguido funcionando, puede ser que ese mecanismo exista, pero de manera mucho más acotada. O sea, la falta de una estrategia real para saber contra quién ir, realmente terminó dañando a Israel en su estrategia, que era eliminar el potencial político y militar de Hamás, porque cada sábado que nosotros teníamos una liberación, veíamos aquel potencial político y militar de Hamás que se lo podían conseguir a través del dinero de que la UNRWA no esté funcionando. Al final fuimos funcionales a ese objetivo de Hamás. Hey, sí, a vos. Si estás disfrutando este podcast, tenemos algo para contarte. Hacer este podcast nos encanta, pero también lleva tiempo, esfuerzo y recursos. Si te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos a seguir adelante, podés hacerlo invitándonos un café en Buy Me a Coffee. La verdad que es súper fácil, sin compromiso, y cualquier aporte, por más mínimo que sea, nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad. Encontranos en buymeacoffee.com/entrelíneas y sumate a la comunidad que hace posible que exista este proyecto. Gracias por escuchar y por apoyarnos. Mira, voy a bajar un poco el nivel para llevarlo también a la audiencia. Los dos fuimos Madrid Gym, Johnny, ¿no? ¿Verdad? Los dos. Ahí va. Cuando un chico en las Peulottes, en las actividades, se peleaba con un amigo, se peleaba y estaba fastidioso y empezaba a llorar y a gritar, vos lo sentabas y le decías, pará, ¿qué es lo que querés hacer? No, porque este me pegó y este me trata mal y este hace lo otro y este hace lo otro. Bueno, te entiendo. Vos me dijiste todo lo que no te gustó. Ahora, ¿qué querés hacer con todo esto? Y creo que eso es un poco lo que le pasó a Israel, ¿no? Porque de repente Israel sufrió el 7 de octubre, el peor ataque en la historia de Israel. Y claramente la política de Israel es, Hamás no puede seguir gobernando la Franja de Gaza. Perfecto, el mundo tomó nota, Hamás no. La UNRWA no puede seguir dando asistencia humanitaria. Ok, el mundo tomó nota, la UNRWA no. La autoridad palestina tampoco, porque la autoridad palestina es corrupta, tiene este sistema de pago a los terroristas. ¿Verdad? Todo esto lo que estamos diciendo es verdad. Tampoco. Entonces, ¿qué sí? Y cuando llegamos a la pregunta de qué sí, no hay una respuesta. Que ojo, no sé si es sola la respuesta tiene que venir de Israel, porque también creo que acá llegamos a un nivel de violencia ejercido contra la población israelí que cuando uno está lastimado, golpeado, es muy difícil pensar en una solución. Pero creo que tampoco en 16 meses se han logrado proponer el que sí. Entonces, ¿quién? Y creo que eso es lo que generó un montón de impaciencia en gran parte del mundo que dicen, pero entonces, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Qué significa
todo este despliegue de la fuerza militar en la Franja de Gaza. Y ahí es donde hay que decir que esto es lo que explica este punto de que una de las grandes cuestiones que trajo a la falta de legitimidad internacional fue justamente la falta de una estrategia. Y la falta de una estrategia también para recuperar a los secuestrados. La forma en la que negoció Israel, particularmente hoy siendo 12 de marzo, conocemos las diferentes manipulaciones que se hicieron desde el gobierno para evitar que se generen ciertos acuerdos, a partir de audios liberados recientemente, en los cuales se escucha claramente esta intención de evitar que se haga un acuerdo por los secuestrados. Me parece que eso también le puso, si querés, aquel último clavo en el cajón de la legitimidad internacional que tuvo Israel. Acá quiero agregar algo más, porque muchas veces todas estas cuestiones que uno dice, bueno, pero la diplomacia y ustedes siempre proponen sentarse a hablar, negociar, estamos hablando de una organización terrorista que asesina con intenciones genocidas y ustedes están acá en este podcast planteando esta idea de hablar y sentarse a negociar. ¿Con quién vamos a negociar si el mundo nos dio la espalda? Son todos argumentos que se escuchan y que hay que traerlos a esta mesa para poder hablar con honestidad. Pero quiero agregar algo. Israel es un país muy fuerte. Tiene uno de los ejércitos más grandes del mundo, uno de los más grandes de Medio Oriente también. Y creo que, también para analizar, es que el poder militar, mejor dicho, la fuerza militar, es la forma menos sofisticada de manifestar poder. Repito, la fuerza militar es la forma menos sofisticada de manifestar poder. ¿A qué me refiero con esto? Es verdad, el poder que tiene un país lo puede manifestar a través de su Ministerio de Economía imponiendo sanciones a otros países, a través de sus ministerios de desarrollo económico, desarrollando nuevas empresas, a través de su ejército implementando su fuerza militar, pero no se le puede exigir al ejército todo siempre. ¿A qué me refiero con esto? Vos podés activar la fuerza militar en la Franja de Gaza, pero hay un montón de herramientas políticas que también son necesarias, que complementan a la fuerza militar en la Franja de Gaza. No sé cómo vos lo ves, Johnny, este punto. Me parece que acá lo que vos dijiste da con un punto clave. Generalmente las guerras no se ganan por bandera blanca. Las guerras se ganan porque se llega a un acuerdo político que luego pone el cierre a todo esto. Y acá es donde justamente se tenía que definir una cuestión que Israel nunca supo definir en lo que hoy, cuando estamos grabando, son 16 meses de guerra. Lo que no supo definir Israel es, punto número 1, cuál es su objetivo principal. Punto número 2, cómo lo iba a cumplir. Y punto número 3, qué iba a pasar luego de que lo cumpla. Producto de eso, ninguno de sus dos objetivos, que insisto, a nuestra lectura son contradictorios, eliminar el potencial económico, militar y político de Hamás y por otro lado traer los secuestrados, ninguno de esos dos objetivos se cumplió. ¿Por qué? Porque se esperaba de alguna forma que el ejército lo pueda cumplir. Perdón, los dos. O quizás se cumplieron ambos a medias. Le diste un golpe muy fuerte a Hamás. O sea, Hamás de marzo 2025 no es Hamás del 6 de octubre. Le diste un golpe muy fuerte y trajiste algunos secuestrados, pero ambos a medias. Ambos a medias. Entonces, esto justamente es lo que el mundo ve y dice, pero acá hay algo que está fallando. ¿Israel realmente quiere de vuelta a sus secuestrados? Lo puso como un objetivo. ¿Realmente lo quiere? ¿Por qué no siguió el acuerdo de abril? Perdón, el acuerdo de noviembre del 23. ¿Por qué decidió Israel tirarse atrás y esto hoy está aprobado luego de que jamás aceptaran el acuerdo de mayo? ¿Por qué no salió el acuerdo de julio? ¿Qué pasó en el medio que hizo que Israel presentara este documento de 14 puntos de aclaraciones que llevó a la caída de un acuerdo que ya estaba cerrado? Entonces, estas preguntas son las que generan también la falta de legitimidad en Israel. No es solamente el mundo nos odia porque nos odia, es sino que Israel no mostró en ningún momento de esta guerra realmente tener una estrategia. Y ahí es donde me parece que tenemos que hablar de la diplomacia israelí. La diplomacia israelí desde el 7 de octubre se basa o se apoya en básicamente que los aliados lo apoyen constantemente a Israel en cualquier decisión que toma. Y estuvimos viendo últimamente que eso fue cambiando. Tan loca es esta política israelí, esta diplomacia israelí, que de hecho lo llevó a Israel a votar por primera vez junto con Irán
en contra de Ucrania en una resolución porque estaba votando en contra de Rusia y estaba votando en contra de Estados Unidos. Básicamente, lo que hizo Israel fue tercerizar su política exterior, pero tampoco tuvo una política clara. Y entonces, ¿dónde quedó el esclarecimiento? ¿Dónde quedó las explicaciones a la comunidad internacional? En manos de influencers, en manos de la Hasbará y en manos de aquellos que lo único que hacen es justificar todo lo que hace Israel, pero en ningún momento supieron traducir el mensaje, que era justamente este mensaje de lo importante es traer a los secuestrados e Israel debe hacer algo para eso. Y acá hay que aclarar algo que es importante, es la Hasbará, el esclarecimiento es muy importante porque, a ver, hay una realidad, no todos son expertos en Medio Oriente, saben los nuances, las matices de este conflicto tan complejo, y muchas veces es necesario explicarle al mundo lo que está pasando, o intentar esclarecer. Ahora hay una realidad, el esclarecimiento no puede sustituir a la política. Es decir, si vos no tenés una política clara, va a ser muy difícil que puedas esclarecer algo que no está claro para vos. Y digo, esto lo estamos hablando a lo largo de estos capítulos en diferentes cuestiones que Israel toma decisiones que al parecer parece que ni Israel mismo se entiende. Mati, para que entendamos, hay hoy dos personajes israelíes muy importantes, primer ministro y ex ministro de Defensa, ministro de Defensa al momento de la guerra, que son Netanyahu y Gallant, que tienen una orden de arresto de la Corte Penal Internacional. Esa orden de arresto se podría haber evitado, y ellos lo sabían, y esto a mí me consta, por lo menos desde el año pasado, desde mayo del año pasado, se podrían haber evitado si se hacía la Comisión Estatal de Investigación. Por lo tanto, pensar que el accionar de la Corte Penal Internacional, por ejemplo, es antisemita, es ignorar el hecho de que tan fácilmente como se hicieron las órdenes de arresto se podrían haber evitado y nada se hizo para que se evite. Y eso me lleva a un tema que me parece que tenemos que hablar para cerrar, que es la necesidad de Israel de simplemente, así como criticaba la UNRWA, decir que las Naciones Unidas son antisemitas, Guterres es un antisemita, la Corte Penal Internacional es un antisemita y últimamente, mi favorita de todas, la Cruz Roja es culpable de lo que está pasando con los secuestrados. A ver, cada una de estas instituciones tiene roles, cada una de estas instituciones es criticable, tiene que ser susceptible del escrutinio público, es decir, tiene que ser criticada y se tiene que poder debatir el rol de cada una de estas instituciones, pero cuando vos le pones el sticker de antisemita, evitás todo tipo de discusión, porque hay una realidad. Yo con alguien que me dice judío de mierda o con alguien antisemita, es muy difícil que yo pueda llevar una discusión porque sé que me odia. Ahora, hay una realidad, que es que vos podés gritar mucho contra estas instituciones, pero estas instituciones van a seguir existiendo y vos te vas a tener que seguir relacionando contra estas instituciones. Cuando vos mencionabas esto de la Corte Penal Internacional que se podía haber evitado, no nos queremos meter en términos jurídicos, pero si vos investigás, la Corte Penal Internacional es una corte que tiene facultades complementarias, es decir, que si esto se investigaba en Israel, la Corte no tiene competencia para investigar esto. ¿Por qué? Porque ya hay un país que lo está investigando. Más allá que la Corte Penal, en este caso, igual no tenga jurisdicción porque Israel no es parte del Estatuto de Roma, me parece que al no investigar Israel puertas adentro, abrió la puerta que el mundo investigue a Israel. Y créeme que los fiscales de la Corte Penal Internacional son mucho más estrictos de lo que podría ser un fiscal aquí en Israel. Exactamente. Entonces, ahí está el punto. Cuando uno habla de la pérdida de legitimidad internacional de Israel, tiene que pensar también en todo esto. Claro, hay países que definitivamente te van a odiar igual. Vos me comentabas antes el caso de Sudáfrica. Así es, Sudáfrica, por ejemplo, el 7 de octubre, mientras los ciudadanos israelíes aún estaban en los refugios, y esto los pueden ver en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, el 7 de octubre a las 3 de la tarde hacen un comunicado ya acusando a Israel por el nuevo ciclo de violencia, cuando Israel todavía no se estaba ni siquiera defendiendo porque los terroristas de Hamas estaban en los kibutzim y el ejército no había llegado. Entonces, hay países cuya política exterior ya es muy clara, anti-Israel total. Y vemos el mismo Sudáfrica, que es el que acusa a Israel de genocidio. Ahora bien,
Eso existe. Ahora, bueno, también lo que estamos pensando e intentando abrir nosotros acá al debate es qué es lo que hicimos nosotros. Y me parece que todo se resume, Mati, en esto que vos dijiste de manera muy simple y de manera muy sabia. Al final de la historia, la pregunta no es nada más que no. Es que sí. ¿Qué es lo que quiere Israel? Y después de 16 meses de guerra, no lo sabemos. Chau, Johnny. Chao, Mati.